Hola, mi nombre es Salvador Mira y soy profesor de informática. Te doy la bienvenida a la píldora 35 del curso Redes en Píldoras. En ella te hablo del cableado de fibra óptica. La fibra óptica se emplea menos que el cable de cobre debido a que su instalación resulta más cara. Aún así, sus propiedades la hacen apropiada para ciertos tipos de situaciones. La fibra óptica permite el envío de datos a largas distancias y con anchos de banda muy altos y superiores a la de otros medios. Las señales sufren menos atenuación que en otros medios y además la fibra óptica es inmune a los ruidos RFI y EMI. La fibra óptica es extremadamente fina y flexible. Está realizada con un vidrio muy puro a base de silicio. La fibra funciona como una guía para las ondas de luz que circulan en su interior, lo cual permite transmitirlas entre sus extremos sin apenas pérdidas de señal. Grosso modo, la fibra óptica funciona como un tubo recubierto de espejos, permitiendo que las señales en su interior viajen a la velocidad de la luz entre sus extremos. Lo tenemos representado gráficamente en la figura inferior. Existen dos tipos de fibra óptica para las transmisiones de datos. La fibra óptica monomodo o SMF de Single Mode Fiber y la fibra óptica multimodo o MMF o Multimode Fiber. La fibra óptica monomodo SMF dispone de un núcleo extremadamente fino por el que se introduce un haz de luz láser. Este haz de luz circula de forma axial a lo largo de todo el cable. Las fibras monomodo son empleadas en comunicaciones de muy larga distancia. Si vemos el esquema de un cable de fibra óptica, vemos que tiene un núcleo que en el caso de las fibras SMF es de tan solo 9 micrómetros. A continuación se tiene un revestimiento de vidrio de 125 micrómetros de diámetro y en la capa exterior tenemos un revestimiento polimérico. Este tipo de fibras, como se ve en la figura, producen una trayectoria axial para la luz a lo largo de todo el cable. En las fibras multimodo o MMF, el núcleo es mucho más grueso que el de las fibras SMF. En ellas se emplean diodos LED para la emisión de pulsos de luz, los cuales entran como haces en distintos ángulos dentro de la fibra óptica. Este tipo de cables se emplea en redes LAN, ya que su costo es menor que el que tienen los cables SMF, y soportan hasta 550 metros de distancia y hasta 10 gigabits por segundo en ancho de banda. Vemos en el gráfico que en este caso su núcleo interno es de 50 o de 62,5 micrómetros, siendo su revestimiento exterior, como en el caso del SMF, de 125 micrómetros de diámetro. Como se ve en la figura, los haces de luz que entran en el núcleo de la fibra óptica van rebotando de extremo a extremo sin salirse del cable. Las fibras multimodo y monomodo se diferencian principalmente en la cantidad de dispersión de los pulsos de luz. La dispersión se refiere al esparcimiento de los pulsos de luz a lo largo del tiempo. A mayor dispersión, mayor atenuación de la señal. Las fibras multimodo tienen una mayor dispersión que las fibras monomodo. Es por ello que las distancias a las que se pueden desplegar no deben superar los 550 metros frente a los muchos kilómetros que pueden alcanzarse con las fibras monomodo. La fibra óptica se emplea básicamente en 4 ámbitos: en redes empresariales, en el despliegue de fibra al hogar o Fiber to the Home (FTTH), en redes de larga distancia y en cableado submarino. En las redes empresariales se suele emplear para el cableado troncal o de backbone entre los dispositivos intermediarios de la red. Las conexiones FTTH las emplean los ISP para proporcionar conexiones de fibra óptica a los hogares y a las pequeñas oficinas. El cableado para redes de larga distancia lo despliegan los proveedores de servicios de telecomunicación para interconectar ciudades y países. Y el cableado submarino lo despliegan también compañías de telecomunicación para obtener conexiones fiables de alta capacidad y de alta velocidad. En este entorno se emplean cables con revestimientos especiales para poder sobrevivir a las duras condiciones del medio subacuático en distancias transoceánicas.
Vemos en la figura un mapa del mundo donde se pueden apreciar las conexiones de fibra óptica subacuáticas. Los conectores se instalan en los extremos de los cables de fibra óptica. Existen distintos tipos de conectores para este tipo de cables. Las principales diferencias residen en la forma que tienen los conectores, lo que implica los distintos procedimientos mecánicos de conexión con los dispositivos. Se elige un tipo u otro de conector en función del dispositivo a conectar, independientemente del cable de fibra óptica empleado. Muchos dispositivos actuales disponen de puertos para transceptores de tipo SFP o Small Form Factor Pluggable. Esos transceptores o transceiver pueden determinar el tipo de conector a emplear. Los conectores ST son de los más antiguos. Disponen de una bayoneta que se tiene que girar para conectarlos al dispositivo. ST son las siglas de Straight Tip. Los conectores SC reciben su nombre de Standard Connector o de Square Connector. Son ampliamente utilizados en infraestructura de LAN y de WAN. Sirven tanto para fibra multimodo como para fibra monomodo. Disponen de un mecanismo de inserción y extracción seguras mediante una lengüeta. Los conectores LC Simplex son versiones reducidas en tamaño del conector SC. Su nombre viene de Lucent Connector, pero también los podemos conocer como Little Connector o Local Connector. Este tipo de conector goza de una gran popularidad gracias a su tamaño reducido. Los conectores LC Duplex son como los conectores LC Simplex, pero permiten disponer de dos cables de fibra óptica en un conector doble. Hasta hace no mucho tiempo, solo éramos capaces de enviar una señal en una única dirección a través de los cables de fibra óptica. Por ello, para conseguir comunicación full duplex, se necesitaban dos fibras ópticas. Los cables de parcheo de fibra óptica es normal que vayan en pares y que terminen en dos conectores o bien un conector duplex. En la actualidad, los nuevos estándares BX permiten inyectar haces de luz con diferentes longitudes de onda para conseguir el envío y la recepción de datos en una única fibra de manera simultánea. Por tanto, este tipo de estándar permite la comunicación full duplex con una única fibra óptica. Los cables de parcheo se utilizan para interconectar dispositivos de red, habitualmente dispositivos intermediarios. Se utilizan códigos de colores para identificar si se trata de cables monomodo o de cables multimodo. Los cables monomodo utilizan una funda de color amarillo. Por su parte, los cables multimodo utilizan una funda de color naranja para fibras de 62.5-125 micrómetros y de color azul claro para fibras de 50-125 micrómetros. Vemos en la figura un cable multimodo con conectores SC en ambos extremos, en esta un cable monomodo con conectores duplex LC, un cable multimodo donde en un extremo tenemos conectores ST y en el otro LC, y un cable monomodo con conectores SC en un extremo y ST en el otro. La fibra óptica ofrece muchas ventajas frente a los cables de cobre. En el entorno empresarial, la fibra óptica se emplea principalmente para el cableado troncal entre dispositivos de red para soportar altas capacidades de tráfico, o el cableado punto a punto para la conexión de diferentes edificios o instalaciones. Vamos a comparar el cableado de fibra óptica respecto al cableado de cobre UTP. Respecto del ancho de banda, en el cableado UTP tenemos el rango de 10 megabits por segundo a 10 gigabits por segundo, mientras que en fibra óptica el ancho de banda va desde los 10 megabits por segundo a los 100 gigabits por segundo. En distancias, el cableado UTP permite una distancia corta, de hasta 100 metros, mientras que en fibra óptica podemos alcanzar largas distancias de hasta 100 kilómetros. Los problemas con los ruidos EMI y RFI son altos en el cableado UTP, mientras que con fibra óptica no sufrimos estos problemas, ya que la fibra es completamente inmune a ellos. Otro problema que tenemos que tener en cuenta con el cableado UTP son los riesgos eléctricos que conlleva, ya que el cableado UTP es conductor de la electricidad.
Por su parte, el cableado de fibra óptica, como no conduce la electricidad, no introduce ningún riesgo eléctrico. En cuanto a los costes del medio y de los conectores, en el cableado UTP son bajos, mientras que en el cableado de fibra óptica son altos. Además, el perfil del instalador en el cableado UTP es un perfil bajo, pero el perfil del instalador en cableado de fibra óptica ha de ser un perfil alto que emplea además herramientas de alta precisión. Las precauciones que se tienen que tener a la hora de instalar el cableado UTP no tienen por qué ser demasiado altas, mientras que en el cableado de fibra óptica se deben tomar muchas más precauciones. En la píldora 35 hemos tratado los siguientes temas: ¿qué propiedades tienen los cables de fibra óptica? ¿Qué tipos de fibra óptica existen y cuáles son sus diferencias y aplicaciones? ¿Qué tipos de conectores de fibra óptica existen en el mercado? ¿Cómo son los cables de parcheado de fibra óptica y de qué manera se codifican sus características y capacidades? Y por último, hemos comparado los cables de red UTP con los cables de fibra óptica. Muchas gracias y si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal.